lógica proposicional. ¿Qué era para nosotros la semántica? Es algo que habíamos hablado en el primer capítulo de lógica proposicional, referido precisamente a aquello que era el significado asociado en realidad a estas fórmulas, ¿no? Habíamos visto este pequeño flujo donde nosotros teníamos que hacer una relación respecto del mundo real. Entonces, cómo nosotros en el mundo real realizamos descripciones del mundo, ¿no? Entonces, generalmente las vamos a hacer en una narrativa en la lengua que hablemos, que en este caso debería ser el español. Y en el español nosotros debemos identificar aquellas unidades básicas que nos permitan hacer aseveraciones. Para este caso, en el español nosotros tenemos una forma bien formada que es conocida como una oración completa. Una oración completa va a tener 3 elementos, lo que es el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, si tenemos una oración bien diseñada, bien estructurada, entonces nosotros ya podemos hacer una referencia a una fórmula bien formada. Entonces, esa oración que tiene estos 3 elementos completos se va a constituir precisamente en una fórmula bien formada, ¿sí? En este caso, para nosotros podría ser P, ¿sí? A esta forma de codificar nuestro dominio le vamos a llamar traducción. Esta traducción va a permitir que muchos átomos y muchas fórmulas bien formadas puedan constituirse en lo que va a ser el conjunto del dominio, que nosotros lo hemos denominado delta. Y a partir de ese delta nosotros queremos hacer una operación de inferencia, lo que lo hemos llamado una operación básica de razonamiento. Esta operación básica de razonamiento va a estar vinculada precisamente a esta nuestra notación que estaba relacionada a la demostración. Entonces decíamos, podemos demostrar Wn en delta. ¿Bajo qué criterios podemos hacer esta demostración? ¿Cómo podemos realizar? ¿No? Entonces, nosotros una vez que hemos inferido, probado o no, en este caso podríamos demostrar o no, ¿cierto? Necesitamos hacer una interpretación. Esa interpretación significará en este caso, obtener la interpretación, el significado de lo que Wn está relacionado en el dominio, ¿no? De ahí se dice que Wn deberá ser interpretada según el dominio. Ok, entonces este Wn que posiblemente como fórmula bien formada no se encontraba dentro de nuestras definiciones, oraciones que se encontraban en nuestro dominio inicial, ¿no es cierto? Ahora debería ser traducido, ¿sí? Y además interpretado. Y volvemos al lenguaje natural con la correspondiente oración bien formada que estaría relacionada precisamente esta W. Entonces, vamos a ver hoy la parte de la traducción, ya que deberíamos estar claros de que la interpretación simplemente será seleccionar aquella traducción que nosotros hubiéramos realizado respecto de las fórmulas bien formadas y cuáles de ellas están asociadas a este W. Entonces, quizás el problema más grande o quizás la operación más difícil, digámosle así, va a estar precisamente en poder llevar de este lenguaje natural, estas descripciones en lengua escrita, hacia lo que va a ser la lógica proposicional. Empezaremos con un ejemplo. Entonces yo voy a tener una descripción, ¿sí? Aquí tengo la descripción respecto de si se puede ingresar o no a un laboratorio. Entonces dice, solo se entra en el laboratorio si se está autorizado, si es día laborable y se esté en horario de oficina. ¿Es suficiente estar autorizado para poder entrar en el laboratorio? Sí, o bien es día no laborable, o bien es día laborable pero fuera del horario de oficina. Para entrar es necesario estar autorizado e ir acompañado de un guarda de seguridad. Luego se puede entrar en el laboratorio si es día laborable y horario de oficina. Entonces aquí nosotros
para empezar a analizar, debemos, uno, identificar las oraciones. Pero además vamos a hacer uso también, nos vamos a ayudar respecto de aquello que es norma dentro de la escritura del idioma español, que nos permite poder separar nuestras ideas, ¿no? Entonces aquí tenemos mucho de lo que se llama signos de puntuación, ¿sí? Además, sí, también tenemos normas de estructuración, tenemos normas de escritura, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello nos va a ayudar a poder a nosotros identificar precisamente estas oraciones bien formadas, de manera que después nosotros podamos asociar directamente a un átomo y a partir de este formar las fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces acá va a ser muy importante que nosotros denotemos, encontremos, por ejemplo, lo que son los puntos, ¿sí? Hay dos diferentes puntos, hay el punto seguido y el punto aparte. El punto seguido nos dice que hemos terminado de describir una idea, ¿no es cierto? Pero que aún podemos hacer algunas descripciones más. Ah, ok, he terminado de hablar de algo, ¿sí? Pero es posible que continúe hablando de eso mismo en otro sentido o bajo otras características. Entonces, el punto seguido ya me va a estar identificando la finalización de una idea. Por tanto, debería pensar que hasta ahí tengo una fórmula bien formada. Esta fórmula bien formada podría incluir más de un átomo, más de una aseveración, dependiendo de las palabras de concatenación que incluya, ¿no? Sabemos que muchas de las conectivas que nosotros hemos definido para lógica proposicional estarán relacionados directamente con algunas palabras de enlace, ¿no? Sabemos que la conectiva y es una conectiva que generalmente va a ser de enlace adicional. ¿Eso qué significa? Que siempre va a ser con la palabra asociada a i. Ah, pero es y, además, también, y otras palabras que impliquen la adición de una nueva idea a otra. La coma, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, puede generar una adición como también una separación dependiendo de las palabras que se estén utilizando. En este caso, por ejemplo, dice, si es día laborable y se está en horario de oficina, es suficiente, ¿no? Entonces, estamos viendo que aquí hay una palabra de condicionamiento. Y sabemos nosotros que los condicionamientos estarán relacionados precisamente a aquella conectiva que nosotros llamamos implicación, porque las condiciones nos llevarán a precisamente generar conclusiones. Si sucede esto, entonces esto sucederá. Para que esto suceda es suficiente que esto suceda, ¿no? Entonces, si A es amarillo, entonces B será naranja. Entonces, hay muchas palabras que ya en sí son relacionadas con ciertas conectivas, ¿no? Lo propio con la conectiva o y con la conectiva negación. Podríamos simplemente decir no está, o está fuera, o no se encuentra, ¿no? Pero en todos esos casos estamos haciendo la negación respecto de la posibilidad de existencia de que alguien se encuentre en un lugar, ¿no? Entonces ahí nosotros también podemos asociar respecto de cómo nosotros vamos a identificar si estamos relacionando bien, si estamos haciendo bien la identificación tanto de los átomos como de las conectivas correspondientes para su, en este caso, parametrización, ¿no? Okay. Entonces aquí va a ser muy importante, podamos pensar primero en los puntos seguidos dentro de un mismo párrafo, como signos de puntuación que me están dando la idea de que aquí acaba una idea. Por tanto, debería pensar que esto es una fórmula bien formada. De ahí que deberíamos pensar que aquí tengo una fórmula bien formada, luego tengo aquí 2, 3 y 4, ¿no? Aquí me faltó el puntito, pero al terminar el párrafo tenemos el punto aparte. ¿Qué pasa con el punto aparte? El punto aparte, en este caso, nos dice es la ruptura de una idea, ¿no? Entonces aquí estaba hablando de una cosa. En el siguiente párrafo debería hablar de cosas diferentes.
no de las mismas características que estoy hablando aquí. Entonces, por ejemplo, aquí estoy hablando de la autorización para entrar a un laboratorio, ¿no? Entonces estoy hablando, pero en el siguiente párrafo puedo estar hablando nuevamente del laboratorio, pero podría estar hablando de lo que se hace en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio se realizan los análisis de, no sé, hemodiálisis, sangre, orina, heces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el primer párrafo está relacionado al hecho de si podrías entrar o no al laboratorio, y el segundo párrafo respecto de los servicios que tú podrías obtener en ese laboratorio. Entonces, aquí la idea siempre es poder plasmar a través de las fórmulas bien formadas estas ideas, y que las rupturas entre ideas, ¿no es cierto?, también signifiquen para nosotros que está cambiando parte de las aseveraciones que nosotros estamos queriendo tratar respecto de ese dominio. Por tanto, deberíamos pensar que si queremos hacer definiciones, estas deberían estar relacionadas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que tenemos que tener un proceso de abstracción y o ampliación. Esto ya rescatando de los primeros capítulos, ¿no? Donde la abstracción nos dirá, ok, debemos sacar todo aquello que no sea interesante dentro de nuestra descripción para aquello que yo estoy queriendo tratar. Y ampliación en el caso de que sea muy poquito, no parece que falta algo, hacer preguntas, tratar de establecer aseveraciones que podrían colaborar más a que este conocimiento y este dominio sea bien aseverado, en este caso sea válido respecto de la descripción del mundo. Ok, una vez que hemos podido identificar estos signos de puntuación, algunas palabras interesantes, lo primero que debemos ir haciendo es ir leyendo, y a medida que vamos leyendo, ir nombrando cada idea completa, cada oración completa, si quiere, ir nombrando con un respectivo nombre de átomo, ¿no? En este caso, una proposición. Se acostumbra generalmente empezar con la letra P y continuar con las que le siguen, ¿no? P, Q, R, S, T y todas las que vienen, ¿no? Pero no es una norma. También ustedes podrían simplemente utilizar letras memotécnicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vas a hablar de entrar al laboratorio, podrías hablar de EL, entrar al laboratorio, ¿no? Puede ser mucho más asociado, ¿no? Pero esto es indiferente, depende de la práctica que realices. Lo que se acostumbra generalmente, por tradición, si quieren, ¿no es cierto?, es empezar con la letra P, pero no es excluyente. Ustedes pueden utilizar las letras que quieran. Lo único es mantener aquellos estándares que habíamos establecido al principio. Siempre utilizar letras mayúsculas, y si vas a utilizar una combinación entre letras y números, siempre empezar con una letra primero y después puedes utilizar un número, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de varios laboratorios, y decimos en el laboratorio 1 se hace análisis de sangre, en el laboratorio 2 se hace análisis de orina, en el laboratorio 3 se hace análisis de otra cosa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el tener L1, L2, L3 podría ser algo interesante, ¿no? Pero, como les digo, eso dependerá también de la práctica y el cómo tú quieras trabajar. Lo único para nosotros es que cada una de esas letras o combinaciones entre letras y números o solo letras está representando una idea completa, una proposición, una aseveración. Y al ser esto, entonces nosotros debemos identificarlo de forma única, ¿sí? No pueden existir dos combinaciones que estén representando, ¿no es cierto?, lo mismo. Entonces no puedo decir que exista un L1 y un L2 que sean lo mismo, y tampoco al revés, que un L aquí signifique laboratorio 1 y un L signifique allá laboratorio 2. Son dos cosas muy diferentes. Entonces debemos hacer que la representación sea única y sea, en este caso, también representativa de lo que estamos tratando de mostrar. Ok, yo voy a utilizar el estándar tradicional y voy a empezar con P. Entonces empiezo a leer, digo, ¿no? Solo se entra en el laboratorio si se está autorizado. Hasta ahí acabo una idea, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas aseveraciones tengo acá? Solo se entra en el laboratorio si se está autorizado. Entonces aquí vemos que hay una primera que sería se entra en el laboratorio, ¿sí? Y la vamos a llamar P.
Y luego tenemos si se está autorizado, ¿cierto? Y aunque vemos que el solo y sí son palabras de conexión, ¿no es cierto? Estas pues precisamente nos están dando la ruptura respecto de las aseveraciones. Entonces tenemos ahí ya dos ideas, dos oraciones bien formadas. ¿Quién entra? Aquí quizás deberíamos pensar, pero el sujeto, ¿dónde está? ¿Cierto? Entonces está hablando de un sujeto que es un poco mudo. Deme un minutito, creo que hay alguien que está queriendo ingresar y está intentando varias veces. Ok, espero que no haya nadie más que esté deseando ingresar y no seamos interrumpidos, ¿no? Entonces tenemos a IP y tenemos Q, ¿sí? Entonces acá podemos utilizar un sujeto que sea genérico o podemos utilizar un sujeto que sea identificado. En este caso vemos que estamos hablando para cualquier persona, por tanto la aseveración no es necesario que se haga para un sujeto específico. Entonces, el que cualquiera puede entrar al laboratorio, el que cualquiera esté autorizado para ingresar, ¿no? Entonces, ahí lo generalizamos. Continuamos. Si es día laborable, es día laborable y se está en horario de oficina. Entonces ahí tengo otra aseveración y las vamos a ir acumulando, ¿no? Es suficiente, dice, estar autorizado, pero arriba ya tenía se está autorizado, estar autorizado, podemos utilizar el genérico para poder entrar en el laboratorio, que ya lo teníamos. Sí, dice, o bien es día laborable, perdón, o bien es día no laborable. Entonces ya tengo día laborable arriba que es ere, entonces acá simplemente será una referencia a no ere. O bien es día laborable, ere, pero fuera del horario de oficina, y aquí voy con la negación, ¿no es cierto? Podría ser no el horario de oficina, puede ser fuera del horario de oficina o estar o no estar en el horario de oficina. Cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Nos está hablando de una negación. Pero también tú lo podrías asumir como una aseveración. No está en horario de oficina, es una aseveración. Entonces, cuando diga está en horario de oficina, tú tendrás que utilizar la negación. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado respecto de cuál ha sido nuestro literal positivo para que cuando en algún momento representemos el literal negativo, ¿no es cierto?, tomemos en cuenta cuál va a ser su negación. Pero fuera del horario de oficina, y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, para entrar, dice, ¿para entrar a dónde? Aquí, por ejemplo, vemos una contracción que es muy utilizada en lo que es la escritura del idioma español, ¿no es cierto? Que nos dice, ¿no? Si ya una vez has nombrado algo, no necesitas ir nombrándolo cada vez, ¿no? Ya una vez dijiste entrar en el laboratorio, entonces se supone que si está dentro del mismo párrafo, ¿sí? Tú estás tratando de denotar lo mismo. Entonces dices, ¿para entrar a dónde? Al laboratorio, porque estoy hablando del laboratorio, ¿no? Ok, entonces ya no es necesario tener escrita específicamente toda la oración. A eso se le llama lo que es la suspensión de muletillas, ¿no es cierto? No repetir. Entonces, una vez lo has dicho y si está dentro del mismo párrafo, ya no necesitarías decirlo. Es necesario, dice, estar autorizado e ir acompañado de un guardia de seguridad. Entonces aquí estar autorizado ya lo teníamos con Q, e ir acompañado de un guardia de seguridad no lo teníamos en ningún lugar. Entonces aquí generamos una nueva proposición. Luego dice, se puede entrar en el laboratorio si es día laborable, perdón, si es día laborable y se está en horario de oficina, ¿no? Entonces, si es día laborable y horario de oficina, ¿no? Entonces aquí ya algunas cosas se van suprimiendo. Esto es parte de lo que es las reglas de la escritura en lenguaje español, ¿no es cierto? Si vas a hacer, por ejemplo, una aseveración sobre una entidad, ¿no es cierto? Puedes hablar del computador, es el computador tiene, ¿no?
Y no pienses que el computador tiene pantalla, el computador tiene teclado, el computador tiene, qué se ve, speakers, tiene mouse, tiene... Entonces, generalmente lo que te dicen es, ok, si vas a repetir una palabra, lo que haces es contractar. Y al contractar, lo que tendrías que hacer es, el computador tiene 2 puntos y vas a poner cada una de sus características, ¿no? Tiene pantalla, speakers, teclado, mouse, etcétera, etcétera. ¿No? Inclusive le pones el etcétera. Pero esto cuando hacemos aseveraciones deberá cambiar. Entonces ahí sí nosotros, si queremos manejar especialmente todas las características, nosotros tenemos que considerar cada una de las aseveraciones de forma independiente. Entonces tendremos que ahí sí pensar en que cada vez que existe una coma, ¿no es cierto?, está existiendo una aseveración, una idea completa, una oración completa, que simplemente por motivos de reglas de escritura, ¿no es cierto?, no se ha vuelto a repetir, pero están asociadas a una aseveración única. Por tanto, al traducir, al hacer la parametrización, nosotros deberemos considerar precisamente que cada una de ellas es diferenciada, ¿no? Ok, entonces vamos ahora a construir. Con esto simplemente, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la identificación de los átomos, ¿sí? Ok, cada una de estas fórmulas bien formadas, oraciones bien diseñadas, ¿no es cierto? A nosotros, ¿a qué átomo le va a corresponder? Entonces, ¿cómo las vamos a codificar? Entonces, aquí simplemente he hecho la identificación de las oraciones. Pero ahora tengo que ver cómo estas oraciones se relacionan entre sí. Y para eso hemos dicho, hemos identificado los signos de puntuación. Y estos signos de puntuación nos van a ayudar precisamente a que ahora podamos elaborar lo que va a ser la idea completa, ¿no? A la fórmula bien formada. Entonces, ¿aquí qué dice? Solo se entra en el laboratorio si se está autorizado. Esto, ¿no es cierto? Si no existiera el solo, si yo tapo el solo, ¿no es cierto? Diría que se entra en el laboratorio si se está autorizado. Entonces, ¿qué sería? Q implica P, ¿sí? Pero si yo añado el solo por delante, esta aseveración se invierte. ¿Por qué? Solo se entra, solo va a suceder esto si esto va a suceder. Entonces se va a invertir lo que va a ser la fórmula bien formada, ¿no? Entonces voy a tener P implica Q. Solamente por esta palabrita, ¿ok? Es un caso especial. Luego empezamos por el segundo. Dice, sí es día laborable y se está en horario de oficina. Entonces, y ahí también nuevamente el sí nos dice, sí sucede esto, ¿no es cierto? Esto va a suceder. Entonces, sí es día laborable y se está en horario de oficina. Día laborable es R. Y se está en horario de oficina es S, ¿no es cierto? Entonces, entonces es R y S. El I ahí está clarito, no hay dónde perderse. Es suficiente, dice, estar autorizado para poder entrar en el laboratorio. Entonces, este es un antecedente, ¿no es cierto? Un antecedente, pero aquí también existe otra implicación. Entonces, este es un antecedente de otro antecedente que va a ir a un consecuente. ¿Cuál es el consecuente final? Poder entrar en el laboratorio. Ok, entonces tendremos R y S, es día laborable y se está en horario de oficina, ¿no es cierto? Es suficiente, dice esto, ¿para qué? Para entrar al laboratorio. Pero además, para entrar también tiene que estar autorizado. Entonces, tendremos la fórmula completa. Vamos a la siguiente. Sí, dice, o bien es día no laborable, o bien es día laborable, pero fuera del horario de oficina. Para entrar, nuevamente aquí está la conclusión final, es necesario estar autorizado e ir acompañado de un guardia de seguridad. Entonces, nuevamente tenemos dos implicaciones. Entonces, empezamos. Sí, dice, o bien es día no laborable, o bien, dice,
Es día laborable, pero fuera del horario de oficina. Este pero en este caso va a ser una palabra de adición, ¿no? Es día laborable y fuera del horario de oficina. Día laborable y no está en el horario de oficina. Para entrar, dice, es necesario estar autorizado e ir acompañado del guardia de seguridad. Estar autorizado e ir acompañado del guardia de seguridad será necesario para entrar. Entonces, además de esta condicionante, existe para poder llegar al, en este caso, al consecuente. El último, se puede entrar en el laboratorio si es día laborable y horario de oficina. Aquí, por ejemplo, está empezando por el consecuente, ¿no? Se puede entrar en el laboratorio si, aquí me está dando la condicionante, si es día laborable y horario de oficina. ¿Sí? Ok, entonces hasta ahí nosotros estamos viendo que de un análisis, de una descripción del mundo en lenguaje natural, obviamente aquí, ¿cuál es la condición? ¿No es cierto? Que sepas escribir bien. Puedes hacerlo de la manera de una descripción narrativa, que es esta, o puedes hacerlo en la forma declarativa. Entonces, hacer una oración a la vez, una idea a la vez. Ok, entonces tú puedes hacer las relaciones que desees. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con los usuarios, ¿sí? Resulta que esta es la forma, ¿no? Nos empiezan como a contar un cuentito, ¿sí? Entonces ese cuentito está en la forma de una narrativa normal. Y esa narrativa tiene que cumplir ciertas normas y reglas de la escritura del lenguaje español. Entonces, la única condición es eso, que esté bien escrito, ¿sí? Si no, nosotros tenemos que asumir pues todas aquellas aseveraciones que sean interesantes dentro del entorno que yo necesito, ¿no? Que en este caso podrían ser condicionantes, que la mayor parte de estas son condicionantes, ¿no? Que en su caso permitirán poder alcanzar algún objetivo meta. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Para llegar ahí, ¿qué podría hacer? ¿Qué dificultades podría tener? ¿Qué obstáculos podrían presentarse? ¿Qué condiciones debo cumplir antes de llegar ahí? Entonces, todo eso va a ayudarme a que pues precisamente pueda identificar lo que van a ser los átomos, que primeramente deben identificarse como las ideas completas, oraciones, aseveraciones bien formadas, claras, genéricas, que puedan ser reutilizables y repetibles, ¿sí? Y a partir de ahí recién formar lo que van a ser mis fórmulas bien formadas, ¿no? Ok, estas fórmulas bien formadas que yo he conseguido, en este caso, van a constituir mi conjunto delta. Entonces, esto es lo que sé del mundo. Esto es lo que yo he podido obtener de la descripción de mi mundo. Por tanto, ¿no es cierto? Aquí yo podré abrir una llave y aquí cerrar otra llave y poner una coma entre ellos y decir, ok, estos son los W's que corresponden a mi conjunto delta. En ese delta, ¿qué es lo que quiero probar? Ah, entonces ahí ya puedo yo decir, ok, en este delta quiero probar, no sé, quiero probar R y T, ¿no? ¿A qué es R y qué es T? Entonces, ¿se puedo entrar si estoy acompañado de un guardia de seguridad? No es sí, ¿no? ¿Puedo entrar y estar acompañado de un guardia de seguridad? Ah, entonces, deberé realizar precisamente todas mis operaciones de inferencia, en este caso, primero las conversiones y luego las resoluciones, de manera de ver si R y T podrían obtenerse precisamente de esto. Pero debería decir, pero sí, en la descripción dice que si va a entrar, entonces podría estar acompañado de un guardia de seguridad, por tanto, podría darse, ¿cierto? Pero ya en este momento la máquina no está trabajando con el lenguaje natural, está trabajando con nuestras fórmulas, ¿no? Y estas fórmulas en ese momento son mudas.
ya no están asociadas a lo que es el lenguaje natural, el dominio en sí, sino que son solo fórmulas y dentro de estas fórmulas nosotros podemos, aplicando operaciones lógicas básicas, que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Podemos simplemente lograr a inferir R y T, pero ese R y T debe tratar de demostrarse a partir de una de las dos metodologías que ya conocemos. Ok, entonces aquí un primer ejemplo bastante sencillo y claro respecto de el cómo nosotros podríamos realizar la traducción. Entonces, suponemos en los anteriores capítulos que esto ya existía de algún lugar, de alguna parte surgió. No nos interesaba de dónde es ese momento, ¿no? Entonces ya tenía delta. Ahora lo que debemos pensar ¿es esta parte posible de automatizar por el computador? Sí es posible, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener un analizador léxico, sintáctico, ¿no es cierto? De manera que puede identificar y tener también todas las posibles variaciones, ¿no? Pero es posible, ¿por qué? Porque hay claros elementos que nos pueden ayudar a identificar, ¿no? Los puntos, las comas, las palabras, ¿no es cierto? Ok, si encuentro una palabra interesante que me puede hablar de conclusión o de alguna condicionante, entonces posiblemente estoy hablando de una implicación. Si hay un y explícitamente, entonces esa es una conectiva y, etcétera, etcétera. Es posible, ¿no? Pero obviamente también aquí nos encontramos con un gran conflicto, ¿no? Que es el conflicto de el gran diccionario de la lengua española, ¿no? Entonces, podemos nosotros tratar de hacer dentro de un dominio bastante reducido, pero ¿qué pasa si eso se amplía a todo el conocimiento que puede ser descrito por lengua escrita, por palabras escritas? Entonces hay como que debemos alimentar al computador con todas aquellas palabras que son reconocidas, ¿no es cierto? Y obviamente también, ¿no? Deberíamos considerar posiblemente eh, algunas reglas, algunos modismos, algunas tradiciones literarias, digamos, según inclusive una situación geográfica. Por lo cual, en muchos de los casos, esta parte la traducción, ¿no es cierto?, la realiza el diseñador, ¿sí? Y el diseñador es el que genera estas fórmulas y solamente el computador trabaja precisamente a partir de las fórmulas. No es imposible, no con eso quiero decirles que no se puede hacer, ¿no es cierto? Sí se podría hacer, posiblemente considerando nuestra suposición más fuerte dentro de la inteligencia artificial, que es el que podemos fraccionar el mundo y podemos representarlo como un sistema, esto sea posible para dominios bastante pequeños o dominios en los cuales nosotros establezcamos ciertas aseveraciones válidas para ese entorno, ¿no? Entonces, ahí sí es posible, pero si hablamos del mundo en total, obviamente que todas las fracciones deberían funcionar y poder fusionarse de manera adecuada. Un ejemplo, otro ejemplo. Dice acá, es necesario que Juan tenga trabajo para que le den un crédito. Además, Juan tiene trabajo o hace deporte solo si estudia. Por tanto, si Juan no estudia, entonces no le dan un crédito, ¿no? Nuevamente, esta es una descripción ya dentro de otro entorno. Empezamos a identificar. Juan, es necesario que Juan tenga trabajo. Entonces, Juan tiene trabajo, ¿no es cierto? Aquí, aunque estamos hablando en futuro, ¿no es cierto? Juan tenga trabajo, está hablando de una aseveración como condicionante. Entonces, si Juan tiene trabajo, ¿no es cierto?, para que le den un crédito, ¿cierto? Entonces, le dan un crédito a Juan. Además, dice, Juan tiene trabajo o hace deporte. Juan tiene trabajo. Ya lo tenemos arriba, aunque está en una diferente, ¿cómo se dice? Conjugación, en un diferente tiempo. ¿Sí? O hace deporte
Entonces aquí, como estoy hablando específicamente de Juan, aquí el sujeto ya debe incluirse. En el anterior ejemplo, no nos olvidemos, estábamos hablando de que cualquiera, pero aquí estamos hablando específicamente de Juan. Por tanto, debemos de notar que nuestra aseveración es solo para Juan y está hablando solo de Juan, ¿no? Hace deporte solo si estudia, ahí aparece otra aseveración. Por tanto, dice, si Juan no estudia, y aquí, si uno era Juan estudia, nuevamente, Juan no estudia será la negación. Pero si nosotros hubiéramos inicialmente encontrado, por ejemplo, Juan no estudia, y lo hubiéramos etiquetado con ese, entonces ahí sí estudia sería no ese, ¿no? Porque va a ser la negación. Entonces aquí nuevamente resaltamos el hecho de dependiendo a cuál de las aseveraciones tú le hubieras colocado la etiqueta del literal positivo, entonces su complementario o negación corresponderá precisamente al literal negado, al literal negativo, ¿sí? Pero lo que se acostumbra, lo que se recomienda es, ¿no? Lo que está en afirmación debe ser literal positivo y lo que está en negación debe ser literal negativo. Pero no es una regla, no es si quieren una obligación, ¿no? Depende lo que yo reconozca y cómo lo reconozca. Ok, entonces no le dan un crédito. Ok, nuevamente aquí le dan un crédito, era Q, y no le dan un crédito, pues será no Q. Empezamos con nuestras fórmulas bien formadas. Entonces identificamos la idea y tenemos hasta aquí un punto, ¿no? Entonces, es necesario que Juan tenga trabajo para que le den un crédito. Entonces, aquí creo que la implicación es directa, ¿no es cierto? Tiene trabajo, entonces le dan un crédito. Entonces tendríamos P implica Q. Además, dice, ¿no es cierto? Ese además nos está dando una conjunción, por tanto la pongamos como una coma o como un i enlazado a la siguiente, estamos en lo mismo. Entonces, Juan tiene trabajo o hace deporte solo si estudia. Entonces aquí encontramos otro punto seguido y por tanto ese punto seguido nos dirá, ok, ahí acaba una fórmula, ¿no? Entonces, Juan tiene trabajo o hace deporte solo si estudia. Entonces, ese solo si estudia nos está diciendo que el antecedente será el hecho de que estudie. Entonces, estudia, entonces, ¿no es cierto? Tiene trabajo o hace deporte. Por tanto, dice, si Juan no estudia, entonces no le dan un crédito. Ahí debería ser directo, ¿no? No estudias, entonces no hay crédito. Ok, entonces aquí vemos tres fórmulas bien formadas que han surgido precisamente de esta descripción. Entonces lo mismo, identificamos primero las aseveraciones. Podemos empezar, ya les dije, por la letra P como tradicionalmente se utiliza o pueden utilizar, por ejemplo, JT, JC, ¿no es cierto? Juan tiene trabajo, si quieren JTT, JDC, a Juan le dan un crédito, Juan trabaja, ya tienes aquí, Juan hace deporte. Entonces ahí puedes asociar las letras que más te relacionen, ¿no? ¿Eso con qué objetivo sería? Con el objetivo de que quizás cuando estés trabajando ya en la parte de razonamiento e inferencia, ¿no es cierto? Tengas claro qué representa cada uno. Entonces, estás subjetivamente asociando como ser humano, ¿no es cierto? Las fórmulas, en este caso las variables que has elegido, estás asociando al conocimiento. Pero recordemos que esto lo va a hacer la computadora, entonces la computadora no sé si tiene sentido el que esté asociado, a menos que lo vayas a utilizar para poder traducir directamente, pero se supone que si tú has hecho esta identificación, no importa la letra que le hayas puesto, esto está almacenado, está en algún lugar y por tanto una vez que termines, ¿no es cierto? Lo único que tienes que hacer es buscar su correspondiente
interpretación, ¿no? Un ejemplito más, uno pequeñito. Las tutorías se realizan en el despacho de arriba o en el de abajo, no en ambos. Sin embargo, las tutorías se realizan en el despacho de abajo solo si el de arriba está ocupado, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos, podemos identificar claramente que se está hablando simplemente de dar unas tutorías en un despacho, ¿no? Pero aquí lo interesante es que si hacemos una aseveración, pero asociada a una negación, pero de dos aseveraciones, entonces estas aseveraciones deberían negarse en su conjunción, como lo vamos a ver. Entonces empezamos. Las tutorías se realizan en el despacho de arriba o en el de abajo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos teniendo una contracción, ¿no? En realidad tenemos dos aseveraciones. Las tutorías se realizan en el despacho de arriba o las tutorías se realizan en el despacho de abajo. Entonces tenemos dos aseveraciones que las vamos a denotar por P y por Q. ¿Sí? Y vean que en este caso, ¿no es cierto? Aunque hay una repetición de una parte, ¿no es cierto? Por la característica de realizarse en el despacho de arriba o en el de abajo, ¿no es cierto? Hace que las dos sean aseveraciones diferentes. Entonces, no en ambos. Ok, no en los dos. Sin embargo, dice, las tutorías se realizan en el despacho de abajo, y eso ya lo tengo, ¿no es cierto? Que es Q, solo si el de arriba está ocupado. Entonces, aquí no puedo asumir que es un no P. ¿Por qué? Porque no P significaría no es el despacho de arriba, o no se realizan las tutorías en el despacho de arriba. ¿No? Pero en realidad aquí te está diciendo el despacho de arriba está ocupado. Eso es otra cosa. Puede estar ocupado por N razones y no simplemente porque se están haciendo tutorías ahí. Por tanto, no puedo asumir que esto represente la misma, el mismo átomo, la misma proposición, por lo que deberíamos crear una nueva. El despacho de arriba está ocupado. ¿Por qué está ocupado? No se puede no ser una tutoría. Puede ser una clase, por ejemplo, ¿no? O puede ser una reunión. Entonces, por esa razón, por existir la incertidumbre, entonces nosotros debemos generar una nueva proposición. Vamos a las fórmulas bien formadas. Entonces, las tutorías se realizan en el despacho de arriba o en el de abajo, no en ambos. Okay. Entonces, en el de arriba o en el de abajo, P o Q. Y dice, no en ambos y no en P y Q. No puede suceder que tengamos en ambos despachos las mismas tutorías. Entonces, al mismo tiempo no podemos estar en el mismo lugar. Okay. Sin embargo, dice, las tutorías se realizan, en este caso, sin embargo simplemente está denotando una separación respecto de la nueva idea que estamos tratando de denotar. Entonces, las tutorías se realizan en el despacho de abajo, solo si el de arriba está ocupado. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Se van a realizar en el despacho de abajo si el de arriba está ocupado, ¿no? Solo. Con ese solo nosotros estamos en este caso invirtiendo la implicación. Ok. Aquí tenemos un ejemplito más, debido de uno grande a uno pequeño con algunas variaciones. Entonces, ahora algunas pequeñas proposiciones narrativas para que ustedes las realicen, ¿no? La primera que dice, la música amansa a las fieras cuando éstas no están sordas. Para que las fieras no estén sordas es suficiente disponer de suficientes audífonos. Por tanto, disponer de suficientes audífonos es una condición necesaria para que la música no amanse a las fieras, ¿no? Entonces, ahí, aunque parecería que son muchas ideas, vemos que
varias de ellas simplemente se repiten, ¿no? Entonces, por eso que es importante el poder identificar la raíz de la aseveración, ponerla en su formato genérico, de manera que pueda ser reutilizable y repetible. 2. La causa de la existencia de inundaciones es que se está produciendo un cambio climático. A pesar de eso, el efecto de la existencia de dichas inundaciones es que las cosechas se pierden. Aquí es importante ver esta pequeña parte que es a pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de que, a pesar de lo de arriba, ¿no? Entonces ahí tenemos que identificar si es una conjunción, es una disyunción o es una implicación. Y la última, que esa es cortita, la condición necesaria y suficiente para probar lógica es poder pensar con tranquilidad cuando realizas tu examen. Ok, 3. Les voy a incluir algunas más. Les voy a subir eh, unos ejercicios tanto de traducción como de resolución y refutación, como una pequeña práctica para que ustedes puedan ver un poco más sobre esto que es la parte de semántica, ¿sí? Con esto hoy terminamos lo que es la parte de lógica proposicional.